Permítanme saludar a uno de los mejores amigos que he tenido en mi carrera. José Antonio Cosío, buenos días. Buenos días, Héctor. Me da mucho gusto poder saludarte nuevamente y hacer extensivo este saludo y un abrazo a todo el equipo maravilloso que siempre tienes. Gracias. Oye, ¿tú hiciste la vida de Javier Solís? Ciertamente, Raúl del Campo escribió la biografía y se documentó con su tutor, padrastro, papá, postizo, etcétera, el señor Siria Levario, el que le dio el apellido. Entonces se llamó Javier Siria, Siria Levario. Y Raúl del Campo me insistió y yo le dije, mira, a mí la verdad, pues yo no soy imitador, no me gustaría tener una interpretación mala acerca de este personaje. Y entonces me llevó unas cintas grabadas de una entrevista que él había hecho en los estudios cinematográficos donde filmaba Javier. Y con eso más o menos me di cuenta de su forma de hablar. Después le dije a Raúl, pero si hablamos exactamente, o pretendo hablar con el dejo de Javier, la gente no lo conoce mucho, sino como cantante, que tiene una dicción extraordinaria y que canta muy hermoso. Te oyes muy sordo, como que estás muy retirado del teléfono. Más que nada, voy a hablar un poco más fuerte. Ahí está mejor. Sí, pero es que tengo una gripe muy especial. Bueno. Déjala a un lado. Entonces, hicimos un personaje que fuera parecido a Javier Solís, pero un poco más, digamos, menos cantadito, menos citadino. Y a la gente le gustó, eso fue de acuerdo con el señor Siria Levario y fue también de acuerdo con Raúl del Campo. Así que tengo muy gratos recuerdos de aquella versión que hicimos en XCW. Y solamente para aumentar un poco esto, quisiera decirte que yo nunca quise hacer un personaje que haya vivido. Realmente no tenía... ¿Puros muertos? ¿Tú hiciste a Elvis Presley? Para Radio Centro, Radio Éxitos. En la época de Radio Éxitos yo hice a Elvis Presley, me hicieron el favor de llamarme para hacer esa radionovela. ¿Y tú hiciste aquel que hablaba con los ratones? El que hablaba con los ratones era San Martín de Porres. ¿Sí? Ajá. Bueno, y no, de vidas de vivos, vivos muertos, hice también a Pedro Infante. ¡Vámonos! Fue el primero y lo hice en dos versiones. En una versión estaba Amparo Garrido como María Luisa León, la esposa de Pedro, y en la otra serie estaba la Pipa Rodríguez, Alicia Rodríguez. Ajá. Lo hicimos para provincia, esas dos series las hicimos para provincia, y fue allá donde realmente tuvo un gran público. Me decía María Luisa que allá en Guamúchil, en las tardes, se reunía el pueblo porque el presidente municipal ponía bocinas en el principal parque para escuchar la vida de Pedro. Y la decisión de poder interpretar a Pedro Infante fue después de una exhaustiva prueba a muchos actores, incluyendo a los hermanos de Pedro, a Ángel y a Pepe, y estaba ahí presente doña Refufu, la mamá de Pedro, y María Luisa, que iban a dar el visto bueno. Y yo iba a grabar allá en Vallarta 8 en la noche, y ya eran las 2 de la mañana, las 12 de la noche, y yo no empezaba mi grabación. Así que le dije al productor, por favor, tengo programas en W a las 8 de la mañana, y me dijo, por favor, pasa y ya se aprueba. Dije, pero yo de Pedro Infante nada, no tengo nada, ni deseo, ni nada. Y entonces pasé, por último, y doña Refufu dijo, así
así sentía mi hijo. Doña María Luisa dijo, eso es como sentía, como quería Pedrito. Y entonces me quedé en la serie sin imitar a Pedro, solamente con un poco de aquellos tonos que él tenía muy personales. Entonces todo esto está lleno de anécdotas y de curiosidades y de esfuerzo y de trabajo. Claro que sí, y es muy largo empezar a hablar de aquello que poco a poco tendría que irse recordando, porque fue pues siempre emoción tras emoción y también lucha tras lucha para poder llegar a buen fin en esas radionovelas. Yo recuerdo a un escritor al que más he admirado, que se atrevió a hacer la Biblia allí en W, ¿te acuerdas? Claro que sí, don Francisco Márquez García, y estamos empatados en eso de la admiración, supongo yo, cuando menos en mi sentir, el mejor escritor radiofónico que tuvo este país. Sí, ni hablar. Él escribió, por cierto, una serie en la que yo estuve de principio a fin. Aquí está Felipe Reyes. Claro, con Luis Puente. Ahí fue la digamos, consagración radiofónica de mi querido compañero Luis Puente, que desgraciadamente murió en un accidente automovilístico. Se llevó a la televisión y yo hacía también las narraciones, pero no pegó. En la tele como que no prendió. En televisión, Héctor, supongo que la hizo Cermeño, porque Luis Puente no lo llevaron para la televisión. Ajá. Y luego en el cine también Álvaro Cermeño, que hubo un pequeño disgustillo ahí entre Luis Puente y Cermeño, que eran grandes amigos a través de eso de Felipe Reyes. Pero fue Álvaro Cermeño el que también interpretó cinematográficamente el papel, que tampoco pegó mucho. Pues aquí nos tienes como los mejores amigos y dinos, ¿todavía estás vendiendo el Cristo roto? Sí, desde luego, ese es el clásico de clásicos. ¿A qué teléfono se pide tú? Mira, es el 55 33 19 34. Y yo quisiera, ya que eres tan amable, quisiera decirte que ahora que me alivien, ojalá me admitas, tengo muchas ganas. El día y a la hora que tú quieras. Pero mira, un sábado o un domingo para ahí echar gorgoritos, pero nada más. Órale, ya vas, Barrabás. Bueno, un abrazo para todos. Igualmente. Muchas gracias por atenderme. A tus órdenes. Adiós. Buenos días. No, hombre, queridísimo amigo José Antonio Cosío, con una nobleza, ya les conté aquí lo que le pasa. Con una nobleza, con un desprendimiento tal, que un día compró un billete de lotería, toda la serie, y se fue a un bailongo, porque era Nochebuena o Año Nuevo, algo así. Él mismo lo repitió aquí cuando lo entrevistamos, y empezó a repartir pedazos. Se quedó sin un solo pedazo porque se acercaban a él. Oye, que tú traes y que estás regalando. Sí, hombre, ten. Y arrancaba más. Se sacó el primer premio y nadie le dio las gracias.